En la hora de la verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos, no es llover sobre mojado, no es insistir en un tema que debiera declararse superado, no. Cualquier insistencia es poca, cualquier reiteración de un clamor que salga del corazón de los colombianos en esta materia es mucho menos de lo que debiera hacerse y decirse: el secuestro. El hombre del ELN con toda tranquilidad dice que ellos tienen que vivir y que para vivir tienen que secuestrar. No hay un delito más cobarde, no hay un delito más canalla, más miserable que el delito de secuestro. Llevarse físicamente a una persona con la amenaza de que la matan, amenaza continua, repetida, o nos paga lo que le decimos o le entregamos el cadáver o lo mandamos en pedazos. ¿Puede haber algo parecido? ¿Puede haber algo similar? Realmente la magnitud del secuestro no se conoce sino cuando se la vive de cerca. Pero uno es capaz de aproximarse a semejante monstruosidad. El delito de secuestro es un delito cobarde, es un delito miserable. Y el señor del ELN dice con toda tranquilidad, es que ellos no secuestran, ¿no? Ellos retienen. Nosotros retenemos porque cobramos un impuesto. Y el gobierno está sentado a la mesa con ellos. Y el gobierno está representado por personas tan significativas como el doctor Lafurín, nada menos que el presidente de Fedegan, sentado en esa mesa con el ELN cuando los ganaderos han sido grandes víctimas de los secuestradores. El papá de Luis Díaz tiene que aparecer. Todos los secuestrados tienen que aparecer. El delito de secuestro no puede prevalecer en Colombia. ¿Qué pasa con el papá de Luis Díaz? Uno tiene derecho a pensar lo peor. No hay siquiera una prueba de supervivencia. No hay nada. Dicen, porque dicen tantas cosas, que es que están esperando unos millones de dólares de los que gana Luis Díaz legítimamente, justamente porque es uno de los mejores del mundo en un deporte que atrae multitudes y que atrae millones. Perfectamente legítimo, grande. Qué satisfacción, qué alegría tenemos de que gente humilde triunfe a través del deporte, se enriquezca a través del deporte, cambie la vida suya y la vida de su entorno familiar. Este es el premio. Este es el premio a un hombre dedicado a servir en la formación de futbolistas, un hombre bueno, transparente como el papá de Luis Díaz. Por Dios, necesitamos saber de él, pero ya. Esto no es cosa de que hay que esperar, no hay que esperar nada. Inclusive estos bandidos exigieron el retiro del ejército y la policía. Y mansamente, porque así está este gobierno ante la criminalidad, sacan el ejército y la policía de la zona y les dejan libre el campo para que hagan lo que quieran. ¿Cuántos preparativos para futuras hazañas criminales no estará haciendo el ELN con toda tranquilidad porque sabe que nadie lo va a molestar, nadie lo va a perseguir? Y no devuelve al papá de Luis Díaz. Decía nadie menos que Shakespeare que temer lo peor con frecuencia lo evita. Pues tememos lo peor, tal vez lo podamos evitar y sea tanta la presión de los colombianos y la presión del mundo entero que el ELN no tenga más remedio que devolverlo a su casa. Pero esto lo repetimos con respecto a todos los secuestrados de Colombia, a todos los secuestrados. Levantábamos esta voz y este clamor cuando existían las famosas cárceles del pueblo cuyo vigilante era Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia. ¿Cuántos perdieron la razón? Salieron con vida, con una vida biológica que ya nunca volvió a ser una vida normal. El delito de secuestro trastorna. El delito de secuestro
destruye la personalidad del secuestrado. ¡Qué horror! Y esa es la manera de financiarse, la retención. Y lo dice con toda tranquilidad. Y está sentado a la mesa con el gobierno y sentado a la mesa con representantes del gobierno de primera condición. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Eso es un delito. Solamente decirlo, solamente pregonarlo, solamente advertir que seguirán secuestrando porque necesitan financiación. Esto es un horror, horror. Todo el mundo necesita financiación y por eso todos trabajamos para conseguir un pasar modesto o menos modesto, el que sea, pero hay que trabajar, pero no causándole daño a los demás, no hiriéndolos, no matándolos y no secuestrándolos. El delito de secuestro es abominable y estamos en manos de los secuestradores. Dios nos libre, Dios nos tenga de su mano, pero nosotros, mientras tanto, colaboremos en la tarea de Dios y gritemos desde el fondo del corazón: secuestro, no, 1000 veces, secuestro, no, con ninguna disculpa, que ninguna es válida para quitarle la libertad a una persona, que es quitarle la libertad a una familia, a un entorno, a una gente que queda desesperada todos los días, todos los minutos del día, preguntando qué será del secuestrado, amenazado de muerte, si no se paga lo que los bandidos exigen. Qué calamidad es el secuestro. Tengámoslo presente. No pasemos por encima de semejante enormidad. El mundo entero está conmovido con el secuestro del papá de Luis Díaz. Que vuelva, pero que vuelva ya. Y que eso no se perdone, porque no es posible perdonar semejante atrocidad. Si se paga por el secuestro de Luis Díaz, se le paga en dinero o en especie al ELN, se sienta el precedente. Cuando cualquier bandido quiera tener un resultado positivo para sus intereses indignos, le bastará con secuestrar a alguien. Por Dios, entendamos la profundidad del delito de secuestro. Entendamos que se trata del delito más vil que pueda cometerse. El papá de Luis Díaz, todos los secuestrados tienen que aparecer y aparecer ya. El país no lo tolera. www.lahoradelaverdad.com